Bien, vamos a darle inicio a una clase más de nuestra confesión de fe, Confesión Bautista de Fe de 1689. Les invito a que se unan a mí en oración. Gracias, Padre. Gracias una vez más por este tu santo día. Gracias, Padre, porque en la locura del día a día, en el ajetreo, el estrés y las presiones que vivimos durante toda la semana, podemos hallar reposo en este día, por medio del entendimiento de que todo lo que necesitamos en esta vida es tu Hijo amado Jesucristo. Si Cristo está en nosotros, no necesitamos nada más. Así que, Padre, te estoy pidiendo que todas aquellas angustias, todas aquellas preocupaciones, todo aquello que pueda ser un estorbo para que tu palabra moldee nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo tú estés permitiendo de que se queden fuera de este día, fuera de este momento. Te estamos rogando, Padre, de que solamente importe tu palabra, que solamente esté ocupando nuestras mentes tu gloria. Padre, permite que esto no sea un ejercicio puramente académico, que el estudio de tu palabra sea nuestro deleite, que al buscar tu rostro en las Escrituras lo encontremos. Permite, Padre, que todos aquellos que aún no han llegado a esta reunión, tú les permitas llegar a tiempo. Permite, Padre, que si hay algunos conflictos que le están siendo de estorbo, según tu providencia, sean quitados. Padre, en lo mejor que un hombre puede ocupar el día de hoy es en venir a esta santa comunión, donde tu iglesia se reúne para adorar tu nombre y aprender más sobre tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Por estos días, las personas celebran el nacimiento de Cristo. Es muy común escuchar por nuestros días ver muchos adornos, escuchar cómo las personas le dan cierta propaganda a este hecho. Pero la realidad es que la mayoría de las personas no entienden el significado de Cristo. Para aquellos que están en Cristo, ciertamente el hecho de que Cristo haya nacido es motivo de sumo gozo. Pero para aquellos que no están en Cristo, estos días son días tristes para ellos. Son días lamentables. Por el simple hecho que como en ninguna otra fecha en el año, en este momento se le está recordando continuamente que la ira de Dios está sobre ellos. Porque eso es lo que significa el nacimiento de Cristo para aquellos que están lejos de Cristo. Hasta este momento hemos estudiado el marco o el escenario en el que tuvo lugar el plan de redención. El escenario por el cual podemos ver en las Escrituras cómo Cristo obra para salvar al hombre pecador. Eso lo vimos durante todo el estudio del capítulo 7 y luego entramos en el estudio del capítulo 8 y aprendimos cuáles son los oficios o cuál es el oficio que Cristo ejerce para salvar a este hombre pecador. Ahora, la mayor parte del tiempo en la clase pasada la ocupamos viendo el fundamento de la obra de Cristo, el oficio propiamente de Cristo, y luego vimos las implicaciones de los oficios de Cristo. Nos ocupamos solamente en hablar del oficio de Cristo. Hoy, en la clase, vamos a ver propiamente a nuestro mediador. Por eso la clase se titula, clase número 2, como ven en pantalla, el mediador. Hoy nos dedicaremos a ver la persona de ese mediador. Y para eso vamos a estar dando el estudio al párrafo 2. Vaya conmigo a su confesión, si en pantalla no lo ve bien. Dice así nuestro párrafo 2. Y le damos una lectura, como siempre, de manera general, a este párrafo. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor
de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Lo primero que vamos a estar viendo en el párrafo de hoy es lo referente a la naturaleza de nuestro mediador. ¿Quién es nuestro mediador? Vuelvo y repito, en la clase anterior vimos el oficio de nuestro mediador. En este párrafo número 2 vamos a adentrarnos en el estudio de nuestro mediador. ¿Quién es nuestro mediador? ¿Cómo es? ¿Cómo lo podemos definir? Lo primero que aparece en nuestro párrafo es una simple frase, pero que dice muchísimo. Este mediador es el Hijo de Dios. Hay muchas personas que se han perdido detrás de esta frase, cayendo en fábulas y en tonterías, creyendo de que pueden entender a Dios partiendo de un razonamiento humano. O sea, el hombre se mira a sí mismo y dice, bueno, si un hombre puede engendrar un hijo, por eso es que las Escrituras, de la misma manera, por eso es que la Escritura dice que Cristo es el Hijo de Dios. Hermano, para entender correctamente esta frase que vemos continuamente en la palabra de Dios, tenemos que tener en mente lo que aprendimos en nuestro capítulo 1 de las Santas Escrituras. Recordemos por un momento que aprendimos que las Escrituras están conformadas o Dios se ha revelado en ellas teniendo en cuenta un vocabulario humano para que podamos entender lo que Él quiere por lo que Él quiere darse a conocer. O sea, no es que Dios literalmente podamos decir que tiene un hijo y entender esa frase como si estuviéramos hablando de la relación de un padre, un hombre, teniendo un hijo físico. No es esa la idea. La idea que debemos de tener en mente sobre lo que la Biblia dice del Hijo de Dios es referente a la relación que ocupa esa segunda persona de la Trinidad, como vamos a ver luego, con relación con el plan salvífico. Déjenme explicar un poco esto. Hay mucho que pudiéramos decir sobre esta frase, pero solamente para los intereses de nuestro capítulo, entendamos que lo que se nos quiere dar a entender con la frase el Hijo de Dios es que de la misma forma que nosotros entendemos la relación que hay entre un padre y un hijo, o sea, hasta ahí logramos entender esa relación. Ese amor que siente un padre por su hijo, eso lo entendemos, aún en nuestra mente finita. Debemos comprender que Dios siente un amor mucho mayor por el hijo, pero aún entendiendo ese cuadro, en ese amor que siente el padre por el hijo, es que se desarrolla la entrega de ese hijo para ser sacrificado. Lo que nos está dando es la magnitud del sacrificio de Cristo, la magnitud de lo que está teniendo lugar aquí. Nuestro mediador es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Entendamos qué es lo que nos está resaltando en este momento esta frase. El Hijo de Dios es nuestro mediador. El Hijo de Dios es quien va a cumplir esos oficios que vimos anteriormente en el párrafo número 1. Esto nos ilustra perfectamente, nos da a entender perfectamente la magnitud del sacrificio que va a tener lugar. La segunda frase descriptiva que encontramos en nuestro párrafo número 2 es que es la segunda persona de la Santa Trinidad. En este momento
tenemos dos argumentos o dos puntos descriptivos sobre la persona del mediador. La primera es que es el Hijo de Dios. La segunda es que nos está diciendo claramente que es la segunda persona de la Santa Trinidad. Hermanos, a continuación en nuestro párrafo se nos va a estar afirmando que el mediador es Dios mismo. Es la segunda persona de la Santa Trinidad. En este punto sí nos vamos a detener un poco, porque el hecho de que Cristo sea visto como el Hijo de Dios no ha sido tan fuertemente atacado como la divinidad de Cristo. A lo largo de la historia de la iglesia se han levantado muchísimos hombres que han negado la divinidad de Cristo. Algunos lo han dicho, no, Él sencillamente fue un gran maestro. Otros han dicho, fue un profeta. Muchos han dicho, yo creo que sí, en cierto sentido es el Hijo de Dios, pero todos ellos han atacado con toda su fuerza la divinidad de Cristo. Ahora, déjenme hacer un pequeño paréntesis en este punto. Notemos que todos estos enemigos se han levantado contra Cristo. Tienen algo en común. Ninguno ha podido negar su existencia. O sea, todos ellos han torcido la revelación de Cristo. Pero lo que sí ninguno ha hecho es decir que Cristo no existió. Han tratado de cambiar su historia construyendo falsos testimonios contra Él. Algunos creen que si no se habla de Él y se reprime a sus seguidores, el mundo se olvidaría de Cristo, quedando en el pasado. Pero todos tienen que reconocer que Cristo existió. Él caminó en este mundo bajo este mismo cielo. Su existencia en la historia de la humanidad fue tan real que aunque a algunos no les guste, la historia quedó dividida en dos etapas. Antes de Cristo y después de Cristo. Ahora escuche bien. Si hoy estás en este lugar escuchando por primera vez las características de aquel que es el mediador entre Dios y el hombre, te exhorto, te animo, siendo Él nuestra única posibilidad de escapar de la ira venidera, comienza por acertar que no puedes negar que Él es real. Si por primera vez en tu vida tú empiezas ahora a escuchar sobre este mediador, sobre este Cristo Salvador, en este punto, lo primero que tienes que tener en cuenta de que Él fue real. Luego vamos a seguir avanzando en la historia de este Salvador y vamos a seguir aprendiendo sobre este Cristo. Pero de momento, ves llevando en tu mente, no puedes negar su existencia. Sencillamente no lo pueden borrar de la historia. La segunda afirmación que vemos en nuestro párrafo demostrando la divinidad de Cristo se resume en la siguiente frase: siendo Dios verdadero y eterno. Vamos a comenzar a demostrar o a ver la persona de nuestro mediador como Dios mismo, entendiendo su eternidad. La siguiente frase que alguien dijo resume muy claramente lo que queremos dar a entender cuando nos referimos que ese mediador es eterno. La definición misma de Dios implica que Él es un ser eterno. De manera que nunca ha habido un momento en que Dios no haya estado presente. Nadie creó a Dios. Él siempre ha existido. Cualquier ser creado es criatura, pero Dios es creador. Esto abarca también a la segunda persona de la Trinidad, precisamente por ser Dios. Lo que estamos acá diciendo es que cuando nos referimos a Dios, tenemos bien claro que Dios es eterno. Y cuando nos referimos a Dios, como decíamos en la clase pasada, estamos pensando en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y si definimos a Dios en esta Santa Trinidad, evidentemente, valga la redundancia y la reiteración, esto está incluyendo a la segunda persona de la Trinidad. De manera tal que el primer argumento que tenemos para decir Cristo es Dios es su eternidad. Veamos algunos textos en las Escrituras que nos muestran tal verdad. En nuestra confesión aparece como referencia el versículo 58 de Juan capítulo 8. Pero yo les pido
que leamos un poco más adelante y el 59 también, leamos del 57 al 59, para que tengamos un poco más completo el contexto donde se está colocando este versículo. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Lo que Cristo está diciendo claramente es que Él existía antes de Abraham. Vamos a quedarnos hasta ahí, hasta lo que dice el versículo. No nos dice cuánto tiempo antes de Abraham, después vamos a ver otros versículos, pero hasta este momento lo que Él está diciendo: yo soy antes de Abraham. De hecho, en el contexto, Jesucristo está revelando su supremacía por encima de todo lo que ellos habían conocido, refiriéndose a los judíos. Y el problema de esto está en que los judíos lo entendieron perfectamente lo que él estaba diciendo. El asunto de estas personas es que estaban ubicando el surgimiento de Cristo, o el inicio de la historia de Cristo, después de su nacimiento, cuando nació en este mundo. Y ellos, partiendo de ese momento, están diciendo: nosotros no sabemos tu edad, pero tú al menos debes de tener menos de 50 años. O sea, de que naciste, a lo como te estamos viendo físicamente ahora, tu edad debe de ser menos de 50 años. ¿Cómo es posible que me digas que conociste a Abraham, que sucedió siglos atrás? O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Jesucristo está diciendo: no, están colocándome mar en la línea del tiempo. Yo existo antes de haber nacido en este mundo. Lo que estamos viendo en este momento es la preexistencia de Cristo. Podemos ver otros textos que no los tenemos ahí. Vean en su confesión, vaya a su confesión, sígame el estudio en la confesión que usted tiene en la mano, en su versión, porque luego lo que va a llevar para casa es esa versión y es la que usted va luego a revisar. Este versículo que les voy a citar ahora no está ahí en esa referencia, pero sí arroja mucha luz sobre lo que vamos a estar viendo. Es el caso de Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, las Escrituras nos está colocando a Jesucristo no solamente una persistencia antes de Abraham, no solamente en la época donde vivió Adán y Noé. No, está diciendo: yo existo antes de que el mundo fuese. Y estaba en un estado de gloria. Este versículo que nos narra Juan es Jesucristo mismo hablando, donde dice: yo estuve antes de que el mundo fuese. Sigamos avanzando en otros textos de las Escrituras que nos muestran no solamente la persistencia de Cristo, no solamente este estado donde Él está en la eternidad, sino que claramente nos dicen las Escrituras que Él estuvo fuera de este tiempo, que forma parte de la creación, donde Él tuvo que venir a insertarse. Juan, una vez más, pero ahora el capítulo 3, versículo 13, nos dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando usted ve estos textos en su contexto y en su idioma original, te está colocando a Cristo fuera de esta creación. No el cielo, este cielo que nuestros ojos ven, sino fuera de todo lo creado. Él vino de fuera de este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Juan capítulo 16, versículo 28 dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Si se pudiera decir de alguna manera y nos atreviéramos a poner el inicio de Cristo, según este texto, ¿Cristo dónde comenzó? ¿Cuál fue el inicio de Cristo? En el Padre. ¿Y dónde comenzó el Padre? En la eternidad. Así que ¿dónde comenzó el Hijo? En la eternidad. ¿Y dónde queda la eternidad? ¿Cómo se mide la eternidad? No se puede medir sencillamente. No hay comienzo, porque es precisamente esa la definición de eternidad. No tiene un inicio. Y es precisamente esto lo que las Escrituras nos está diciendo de nuestro mediador. Nuestro mediador, su carácter eterno, revela su divinidad. Es Dios mismo. Nuestro párrafo continúa describiéndonos la naturaleza de nuestro mediador.
Y ahí sigue en su confesión, cuando nos dice la frase, Él es el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él. Quiero que vean un texto y después les voy a hacer una pregunta sobre este texto. Joel capítulo 2, versículo 32, dice así: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Una de las maneras o una de las formas que vemos en las Escrituras de demostrar la divinidad de Cristo no solamente es por su carácter eterno, sino que también es por sus obras. Y es lo que comenzamos a ver y a declarar en esta parte de nuestra confesión. Vamos a ver la divinidad de Cristo por medio de sus propias obras, lo que Él ha hecho, o lo que se le reconoce como las obras de Cristo, que solamente pueden tener un carácter divino. Según Joel, capítulo 2, versículo 32, les pregunto, ¿qué nombre debemos de invocar para ser salvos? Jehová. Según Romanos capítulo 10, versículo 13, refiriéndose específicamente a Cristo, dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En el contexto se está hablando de Cristo. Si quiere usted luego léese todo el capítulo 10 del libro de Romanos. Usted tenga ahí en mente que las Escrituras ni por asomo se contradicen. Las Escrituras nos están revelando única y exclusivamente lo que ya aprendimos en clase. ¿Cuál es el único mediador por el cual los hombres pueden ser salvos? Y ya lo estudiamos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo lo que vemos. En la actualidad, ¿qué es lo que vemos? ¿Quién es el único por el cual se puede ser salvo el hombre? Por medio de Cristo. Y sin embargo, Joel nos está señalando, Jehová nos está revelando, Dios es el nombre que deben de invocar para ser salvos. Y luego en Romanos nos dicen, ese Dios es Cristo. Una de las formas que podemos entender más la naturaleza de nuestro mediador es a través de sus nombres o de los nombres por los cuales se les es llamado. Para los judíos, que es el contexto cultural donde fue escrita las Escrituras, los nombres tenían mucho significado. Para nosotros hoy en día da lo mismo que te llames Juan Carlos, que te llames Pedro, que te llames Ener Alejandro, no importa el nombre que tengas, porque no revela mucho en nuestra cultura. Pero para el contexto judío, el nombre casi siempre revelaba tu identidad, quién eras. De ahí, vuelvo y repito, las Escrituras están colocadas en un contexto que el hombre la puede entender. Dios ha revelado al Hijo a través de los nombres que se le ha dado. Emmanuel ha sido uno de esos nombres. En Isaías capítulo 7, versículo 14, el profeta nos anuncia sobre ese mediador que había de venir y se refiere a él de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Luego en Mateo capítulo 1, versículo 23, se nos da la interpretación de qué significa ese nombre Emmanuel. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, y esto no es una traducción que nosotros le estamos colocando, vaya ahí a su Biblia y véalo, traducido es Dios con nosotros. Ese es el título que se le está dando a Cristo. Él es Dios mismo que está ahora con nosotros. Para algunos enemigos de Cristo que tratan de negar su divinidad y piensan de que esto es una cañona, que estamos forzando a las Escrituras que digan algo que ellas mismas no dicen. Tenga paciencia, porque a lo largo de esta clase usted va a ver texto sobre texto cómo se revela y cómo se muestra la divinidad de Cristo, cómo se nos muestra que nuestro mediador tiene la misma naturaleza que Dios, que lo hace ser Dios mismo. El próximo nombre que vemos que se nos ha revelado Cristo es Dios y Señor. Juan 20, 28
Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Ustedes recuerdan el contexto de este versículo? Para aquellos que no lo recuerdan, Tomás estaba dudando sobre la naturaleza de Cristo. Precisamente este es el contexto en el que está colocado este versículo. Él estaba dudando sobre todo lo que Cristo había dicho de sí mismo. Y Cristo, para borrar la duda de Tomás y la de muchas personas siglos después, se hace presencia. Y cuando hace presencia, que le dice, pon tu dedo aquí en mi llaga, mete tu mano aquí en mi costado, Tomás, cuando ve ahí en presencia, no le queda de otra que afirmar lo que Cristo ya había revelado de él mismo. Tú eres Señor mío y Dios mío. Otro título que vemos en la Escritura, refiriéndose a la naturaleza de Cristo, es cuando se le es llamado el verdadero Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No refiriéndose a otra cosa, no es otro capítulo de la Escritura. No, ahí mismo, en el mismo versículo, después de ese punto, véalo ahí en pantalla. Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. En la actualidad, uno de los grupos que más ha atacado la deidad del Hijo son los conocidos popularmente por el nombre Testigos de Jehová. Aún estos, en su intento por torcer las Escrituras, en su versión de la falsa de la Biblia Nuevo Mundo, cuando traducen todos los textos citados anteriormente, confiesan la divinidad de Cristo. O sea, usted puede anotar todos los textos que yo he citado, puede buscar una versión que están utilizando estas personas que intencionalmente trataron de torcer las Escrituras para hacer parecer que las Escrituras no demuestran la divinidad de Cristo. Y todos estos textos, aunque lo han tratado de cambiar, no pueden ocultar. Estos textos gritan muy altamente: Cristo es Dios mismo. Yo les traigo un ejemplo, solamente por citar uno. Isaías nos habla de un título más refiriéndose a Cristo, Dios fuerte y Padre eterno, y resume todo lo que hemos dicho hasta este momento con respecto a los atributos de Cristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo les decía que le tenía un ejemplo. Usted puede luego, sé que entre nosotros hay muchas personas que han salido de estos falsos grupos. Yo tengo en la mano una versión de la traducción Nuevo Mundo, la que ellos utilizan. Y yo voy a buscar Isaías 9, solamente por citar un texto, para que usted vea cuánto se ha tratado de torcer la palabra de Dios, pero para que usted vea también que aún en ellos no pueden ocultar la divinidad del Hijo. Isaías 9:6, en su propio texto, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir, la letra está muy pequeña, disculpen, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Vio que había alguna diferencia con el texto que nosotros tenemos, pero vio también que es inevitable ver ahí la divinidad de Cristo. Lo mismo usted puede hacerlo si usted viene de uno de estos grupos. Lo mismo usted puede hacerlo con los textos que citábamos anteriormente. Igual va a encontrar la divinidad de Cristo. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él. Es lo único que podemos decir después de ver estos textos en las Escrituras. Voy a concluir este punto con una frase de Charles Spurgeon. Nunca irá al cielo a menos que esté preparado para adorar a Jesucristo como Dios.
a menos que un hombre entienda esta verdad, no tiene oportunidad alguna de ser salvado. Nuestro párrafo en cuestión nos sigue mostrando con respecto a las obras de este Cristo, nos continúa mostrando su divinidad a través de sus obras. Al decirnos que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Para aquellos que dicen que Cristo fue una criatura, no, Cristo no fue una criatura. Cristo fue creador. Nuestros párrafos continúan mostrándonos una de las formas en que podemos ver la divinidad de Cristo por medio de sus obras. Las Escrituras le atribuyen a Cristo obras que solamente podía hacer Dios. El Salmo 102, versículo 25, nos dice que Dios fue quien creó los cielos y la tierra. Lo vimos en nuestro estudio, en el estudio de capítulos anteriores. Sin embargo, vemos en las Escrituras que se refiere directamente a Cristo como creador. Veamos Hebreos capítulo 1, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Una vez más, refiriéndose a la obra que Cristo ha hecho. Colosenses, este texto tampoco está en su referencia, pero sí está en las Escrituras y sí nos da mucha luz y nos muestra de una manera muy resumida y muy clara toda la obra de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Les decía que resumía lo que hemos venido hablando hasta este momento. Él existía, dice al final en el versículo, Él es ante todas las cosas, o sea, su existencia es en la eternidad. Y Él fue quien creó todas las cosas para Él mismo. Yo pregunto, ¿cómo puede ser posible que veamos este texto? Después de ver claramente que Cristo es quien creó todo lo que existe, y después digamos que Él forma parte de esa creación, que Él es un ángel, que Él es una hoja, que Él es un árbol, que Él está dentro de la creación. La Escritura claramente nos dice que todo fue creado por Él y nos señala que de hecho esta obra solamente la puede haber hecho Dios. Hablando muy fuertemente sobre el carácter divino. ¿Cómo puede ser posible que una persona que lea este versículo pueda insistir que Cristo forma parte de esta creación? Meditemos en su obra como creador, nos daremos cuenta que solamente puede tener lugar a menos que Cristo sea divino. Cuando seguimos viendo nuestro párrafo en la confesión, después de haber visto con estos atributos la divinidad de Cristo, aparece en la región central de nuestro párrafo un pero enorme. O sea, Cristo es Dios mismo, pero en nuestra historia hay un pero sobre la naturaleza de nuestro mediador. Y nuestro pero aparece contemplado en la siguiente frase. El Hijo de Dios, y quiero leerle ahora completamente para que usted lo note claramente el cambio que hay en nuestro párrafo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consubstancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Ahora viene el pero. Cuando llegó la plenitud del tiempo, ahí está el pero. Él es verdaderamente Dios, Él es el Hijo, tiene la misma esencia de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, ¿a qué se nos está haciendo referencia en esta parte de nuestro párrafo? Una vez más, recordemos lo que estudiamos en el capítulo 7 del pacto de Dios. Recordemos que en el pacto de redención que hubo entre el Padre y el Hijo, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron todo lo que había de acontecer. Y luego vimos en el pacto de gracia todo ese desarrollo, cómo se nos fue revelando ese cumplimiento de la obra de Cristo. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y vemos la expresión completa
de ese pacto a ese momento preciso cuando llegamos ahí al Nuevo Testamento, es a ese preciso momento en que se nos está haciendo referencia con esta frase. Cuando llegó la plenitud del tiempo, si usted quiere sustituirlo, cuando llegó el Nuevo Testamento ahí que nos está señalando en la historia lo que había de acontecer, y ahí ocurre un cambio en nuestra historia, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver la segunda parte de este párrafo que nos va a revelar más sobre la naturaleza de nuestro mediador. Gálatas capítulo 4 nos indica exactamente la frase que estábamos haciendo referencia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando llegó el cumplimiento de la fecha, el momento exacto en que el Padre y el Hijo se habían puesto de acuerdo en que Cristo iba a nacer, llegó ese día y Cristo nació. Pero este nacimiento nos está revelando ahora algo más sobre nuestro mediador, sobre quién es nuestro mediador. Y lo vemos en lo que continúa de nuestro párrafo, cómo nosotros lo logramos expresar. Cuando llegó la plenitud del tiempo, véalo hoy en su confesión, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo que había acordado entre el Padre y el Hijo, ahora el Hijo va a tomar para sí otra naturaleza. Por un lado tenemos la naturaleza divina que ya la demostramos claramente a la luz de la Escritura, pero ahora nuestro mediador, en el contexto del pacto de redención, está dándole cumplimiento y se nos muestra cómo toma para sí otra naturaleza. Y vamos a dedicarle el resto del tiempo a estudiar esa otra naturaleza de nuestro mediador. Lo vamos a hacer mirando primero qué tomó el mediador de la naturaleza humana. ¿Qué fue lo que él tomó del hombre? Dice Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Refiriéndose a Cristo, podemos decir que Él, cuando se hizo carne, cuando nació, tomó todas aquellas propiedades que nos definen a nosotros como hombres. Piense por un momento. Entiéndase por esto todas aquellas características que nos hacen ser humanos. ¿En qué sentido? Un cuerpo físico real, con todos nuestros órganos vitales, los cuales experimentan un crecimiento biológico natural, un alma con intelecto, con emociones, sentimientos, todo aquello que nos hace a nosotros ser hombres. Nuestra naturaleza humana, Cristo tomó para sí esa naturaleza. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice: por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El texto que tenemos delante nos está señalando muchas verdades, sobre todo el por qué Cristo debía de hacerse hombre. Pero solamente quiero enfatizar en la parte que nos está interesando ahora para nuestro estudio. Vea que Hebreo nos está narrando que Cristo fue semejante a sus hermanos, hablando de los hombres en todo. Lo otro que tomó de la naturaleza humana, o sea, además de lo que nos hace humanos, todas esas cualidades, el cuerpo físico, los órganos, sentimientos, emociones, todo lo que acabamos de mencionar. Además de eso, lo otro que tomó fue sus debilidades. En nuestra confesión se utiliza el término concomitantes. Esto significa comunes. O sea, todas nuestras debilidades comunes, las que nosotros experimentamos, no las que experimentan los más jóvenes acá de la iglesia, como yo les digo, no ese tipo de debilidades, no. Las debilidades comunes de todos los hombres, las debilidades que vienen adheridas a nuestra propia naturaleza como hombre al fin. Esas debilidades, Cristo las toma también. El dolor físico, el cansancio, el hambre, la tristeza, no poder estar en varios lugares a la misma vez, el tener que aprender
la necesidad de la oración. Son algunas de aquellas necesidades comunes para todos los hombres. Aunque luego al final de la clase yo le voy a mostrar un cuadro que resume todo lo que yo acabo de decir en este momento. Quiero que veamos algunos textos que nos dan luz sobre esta verdad. Sobre el hecho de que Él tomó, como le subrayo ahí en el párrafo, las debilidades concomitantes de los seres humanos. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba, nos dice en Lucas 5:16. Y esto es una práctica que vemos comúnmente en la vida de Cristo. Su dependencia en la oración. Lucas 6:12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ahora, ¿qué no tomó el mediador de la naturaleza humana? Ya vimos qué fue lo que tomó. Ahora, ¿qué fue lo que no tomó de la naturaleza humana? Nosotros sabemos que la muerte es fruto del pecado. Y también sabemos que Cristo murió. Ahora, ¿cómo es posible que Cristo haya experimentado la muerte? Piensa en esto un momento. ¿Cómo es posible que Cristo haya experimentado la muerte? Si ya sabemos, acabamos de ver que estamos hablando de que tiene una naturaleza divina, de su santidad. Dice nuestro párrafo, lo único que no tomó Cristo de la naturaleza humana fue el pecado. ¿Cómo Cristo murió entonces? Cristo no murió por sus pecados. Cristo vivió en esta tierra sin cometer un solo pecado. Él era santo y mantuvo su santidad todos los días que caminó sobre esta tierra. Él tomó todas nuestras cualidades humanas, una naturaleza humana, pero no tomó el pecado. Lo único que no tomó fue el pecado. Hebreos, capítulo 4, versículo 15 nos dice claramente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No es un sumo sacerdote que no sabe cómo somos nosotros. No es un sumo sacerdote que está completamente separado o desentendido de cuáles son nuestras debilidades. Dice Hebreo claramente, Él sabe precisamente cómo es el hombre. Él lo conoce perfectamente. Lo entiende. Pero eso sucede porque adoptó para sí una naturaleza humana. Pero lo que nos está diciendo este texto, pero que fue sin pecado en todas sus obras. El entender que Cristo tenía un cuerpo real y que el castigo que recibió no fue por sus pecados, sino por los que el Padre le había dado, nos da los argumentos suficientes para oponernos a la falsa doctrina que se conoce comúnmente por el nombre del cuerpo aparente de Cristo. Nuestro Salvador, cuando estaba ahí en la cruz, estaba sufriendo realmente. Él experimentó todos aquellos dolores que podemos experimentar nosotros si somos sometidos al castigo que Él fue sometido. Él tenía un cuerpo real, Él sintió hambre real. No fue un cuerpo aparente, como dicen estos grupos. No fue un fantasma, una proyección, lo que estaban viendo los hombres en ese momento. No, era el cuerpo real de Cristo. El apóstol Juan tuvo que lidiar con este tipo de personas y los condenó públicamente. O sea, aquellas personas que decían que Cristo solamente había proyectado una imagen del hombre. Estas personas basan sus conclusiones en una lógica que dice algo más o menos como esto. El cuerpo físico es algo malo, es una corrupción. Y como el cuerpo físico es una corrupción, es algo malo, es imposible que Cristo, como santo, haya tomado para sí ese cuerpo malo. Esa es la lógica más o menos que dicen estas personas. No, la realidad, en primer lugar, es que Cristo sí tomó un cuerpo. En segundo lugar, es que el cuerpo, como parte de la creación de Dios, vemos ahí al inicio de Génesis, no fue malo, fue bueno. Como les decía, Juan tuvo que enfrentarse a este tipo de personas. Y en 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3, vemos esta sentencia. Amados,
no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La conclusión que Juan nos está dando es bien sencilla. Todos aquellos que digan que Cristo no tuvo un cuerpo real y que murió en esa cruz realmente, ese tiene el espíritu del anticristo. Ahora, todos aquellos que creen en que Cristo vino como hombre, tienen en sí el Espíritu de Dios. Alguien dijo la siguiente frase que nos ilustra o nos clarifica un poco comentando este versículo. La confesión de una genuina encarnación es una de las afirmaciones teológicas básicas de la cristiandad. Aunque los cristianos puedan diferir en un número de asuntos teológicos, la encarnación ha sido uno de los pocos límites doctrinales que se aplica a todos los llamados legítimamente por el nombre de Cristo. En el polémico contexto de 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3, la encarnación es definida como la prueba determinante de si bien la presencia del Espíritu de Dios o bien el Espíritu del Anticristo está en la comunidad. Hace poco, en nuestra iglesia hubo un debate sobre aquellos que debieran ser puntos innegociables o básicos de la fe del creyente. Hay algunos puntos en la teología que podemos decir, no define totalmente tu salvación. Bueno, estamos delante de uno de esos puntos que son innegociables. Si usted no cree que Cristo vino y se encarnó, sencillamente no podemos hablar de que usted sea un verdadero creyente. Porque según el apóstol Juan, esto es una prueba muy clara para identificar si estamos delante de un verdadero creyente o no. Lo siguiente que vamos a ver en nuestro párrafo, ya vimos qué tomó de la naturaleza humana, qué no tomó de la naturaleza humana. Ahora lo que sigue en nuestro párrafo es cómo tomó el mediador la naturaleza humana, cómo tuvo lugar ese suceso, cómo él se apropió de la naturaleza humana. Vemos, solamente le voy a leer lo que tengo resaltado en el párrafo, que es lo que continúa en nuestro párrafo. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. ¿Cómo fue este suceso? Ahí lo tenemos muy bien descrito. Solamente debemos aclarar algunos detalles de nuestra declaración de fe. Lo primero que quiero aclarar es lo referente al término la Virgen María. Cuando usted lee eso en nuestra confesión, sobre todo si lo lee una persona que tiene un trasfondo católico romano, el vocabulario le suena un poco raro. Déjenme hacer una aclaración. ¿Qué nosotros queremos decir cuando colocamos el término de la Virgen María? Lo que aquí se está resaltando es el hecho de la virginidad de María en el momento en que Jesucristo fue concebido. Cuando Jesucristo nació, María era virgen. No había conocido hombre alguno. Y lo que estamos resaltando aquí precisamente es ese hecho. Cristo fue engendrado solamente por la obra, como declaramos acá, del Espíritu Santo. El material que había en el vientre de María era puramente divino, no había nada de humanidad ahí. Eso es lo que estamos resaltando con la frase de la Virgen María. Ahora, lo segundo es lo que no queremos decir. Lo que no queremos decir es que María permaneció virgen toda su vida. O sea, para nada es nuestra intención decir que una vez que María dio a luz a Jesucristo, ella permaneció perpetuamente en ese estado de virginidad. De hecho, las Escrituras nos hablan claramente
este asunto. En Mateo capítulo 1, versículo 25 se nos dice: pero no la conoció, hablando de José, el esposo de María, no la conoció, el término se refiere a relaciones íntimas, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, después que Jesús fue dado a luz y le puso por nombre Jesús. O sea, hasta este momento él no lo había concebido. Pero lo que sí nos deja claro el texto fue que hasta ese momento. Después de ahí en adelante nos está diciendo que hay un desarrollo. De hecho, hay un texto que no nos deja tan explícito, es más implícito. En Mateo capítulo 13, versículo 55, se nos dice: las personas refiriéndose a la familia de Jesucristo, la familia física, ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No se está refiriendo a los discípulos, se está refiriendo a sus hermanos, los otros que vinieron después de él, como fruto del matrimonio de José y María. De manera tal que queda evidentemente demostrado que María no quedó en un estado de virginidad perpetua, como algunos quieren hacer que parezca. Por último, tampoco quiere decir que María merezca algún tipo de adoración o que se le deba algún tipo de veneración como una intercesora delante de los hombres, para que, dicen algunos, para que un hombre pueda llegar a Cristo, le es más rápido, le es mejor si luego va a María. Hermano, la Escritura por ningún lado nos habla de esto. Lo que sí nos dice la Escritura es que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. No nos habla nada de María. La perspectiva bíblica, o sea, es que solo a María como la madre, debemos de ver solo a María como la madre de Jesús, pero no como la madre de la segunda persona de la Trinidad, porque un ser eterno no puede tener madre. Es precisamente este hecho lo que se nos está diciendo en nuestra confesión de fe. María sí fue la madre de Jesús, pero no la madre de la segunda persona de la Trinidad. Según esa naturaleza humana que vimos que Cristo tomó para sí, según esa naturaleza, Cristo vino por medio de María. La parte final de esta afirmación nos refiere cómo tuvo lugar. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras. Se nos está acentuando de que el cumplimiento de todo lo que se venía desarrollando en el Antiguo Testamento, de dónde iba a venir Cristo. ¿Recuerdan todo ese desarrollo del pacto de gracia que vimos en la clase anterior? Según las Escrituras, que tendría que ser de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, así fue cumplido el nacimiento. De esa manera tuvo lugar el nacimiento de Cristo. De manera tal que se nos está resaltando un cumplimiento de lo que las Escrituras nos habían anunciado. Romanos capítulo 1, versículos del 3 al 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, o sea, según la genealogía humana, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo hablando, los Romanos comienza hablándole precisamente de la naturaleza del mediador. Y en Romanos capítulo 9 se nos dice en el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Después de haber visto la naturaleza divina de nuestro mediador, la naturaleza humana que luego vamos a ver qué significaba, qué implicaciones tiene el que Cristo haya tomado una naturaleza humana. Después de haber visto esto en nuestro párrafo 2, podemos concluir como concluye nuestro párrafo. De manera que, o sea, después que vimos estos dos partes de la naturaleza de Cristo,
De manera que dos naturalezas completas, no parcial, sino completas, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una persona. Pero sin conversión, una no se mezcló con otra. No se convierte una en la otra. Sin composición, o sea, no que fue una tomando parte de la otra y se armó una persona. No. Se unieron. No hubo confusión alguna. Esta persona, podemos concluir que este mediador, esta persona, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. La mejor forma en que usted puede concluir, cuando usted se le pregunte quién es su mediador, vaya aquí a su párrafo 2 y lea esto. ¿Qué es un misterio? Es un misterio. A nuestra mente finita no le podemos hacer entender cómo dos naturalezas, no parcialmente, sino dos naturalezas completamente, 100% Dios, 100% hombre en sus atributos esenciales y con todas sus debilidades, se unen en una misma persona. Y estas no se mezclan, sino que permanece 100% Dios, 100% hombre. Ahora, como les estaba diciendo y ya les anuncié, para terminar, estamos en las conclusiones, pero sí les trajo un resumen que nos muestra cómo en las Escrituras vemos a Cristo actuando en su naturaleza humana y luego vemos a Cristo actuando en su naturaleza divina. No se mezclan. Cuando Cristo obra como divino, obra como divino. No hay nada humano ahí. Cuando Cristo obra como humano, está obrando como un simple hombre. Vean ahí y vean el contraste con respecto a su naturaleza humana y con respecto a su naturaleza divina. Estuvo cansado, es una de esas debilidades comunes de los hombres. Pero sin embargo, con respecto a su naturaleza divina, ofreció descanso a los cargados. Tuvo hambre, sin embargo, Él era y es el pan de vida. Tuvo sed, pero Él en su naturaleza humana, pero Él era y es el agua de vida. Estuvo en agonía, pero sin embargo, consoló a otros. Creció en sabiduría como todos los hombres, pero sin embargo, con respecto a su naturaleza divina, podemos decir que existió desde la eternidad. No había nada que Él debiera haber aprendido. Él conocía todo como Dios. Fue tentado, en todo fue tentado, como hombre. Pero como Dios, Dios no puede ser tentado. Se limitó a sí mismo en su conocimiento. Tenía una limitante de lo que era el conocimiento finito de los hombres. Pero sin embargo, fue omnisciente. Lo sabía todo a la misma vez. Como les decía, es un misterio, pero es lo que dice nuestra palabra con respecto a la naturaleza de nuestro mediador. Él tenía una naturaleza humana, pero también tenía una naturaleza divina. Y con esto terminamos la clase número 2, titulada El Mediador.